Si tu día, el mío y el de cualquier otra persona tiene 24 horas, ¿por qué hay gente que parece que llega tan lejos o que hace tantas cosas mientras que nosotros nos quedamos ahí a medias y sin llegar a lo que nosotros queríamos o teníamos planteado hacer? Es una gran pregunta y muchos de hecho se preguntan cómo narices hacerlo. Pero antes de responder a esa pregunta hay que responder a otra muchísimo más importante. Muy buenas y bienvenidos a Simplifica y Vencerás. Mi nombre es David Odier y hoy vamos a hablar de algo muy importante relacionado con la productividad. Tengo pensados una serie de vídeos al respecto de productividad y antes de poder grabar esos vídeos, esos consejos concretos, necesitaba este vídeo en el que vamos a hablar de por qué narices estamos tan obsesionados con la productividad y qué es eso de la productividad. Porque parece que la productividad es trabajar más, hacer más o trabajar más horas. Cuando trabajas en una empresa, cuando yo trabajaba para una gran consultora, el más productivo de la oficina era el que más horas estaba en la silla. 10, 12, 14 sábados, domingos. ¿Es eso verdaderamente productivo? Y hay otra corriente que en vez de las horas lo que piensa es en la cantidad de trabajo que sacas adelante, que la productividad consiste en ser capaz de sacar más trabajo que el que tienes sentado al lado, el doble, el triple, sacar muchas más tareas. O incluso hay quien piensa que la productividad es tener una lista de tareas enorme y ser capaz de consumir tareas de esa lista de manera diaria a lo bestia, a carretadas de trabajo. Y en realidad, la productividad no es nada de eso. La productividad es ser capaz de hacer lo que tienes que hacer, aportar el máximo valor que puedes aportar en la menor cantidad de tiempo posible. Lo que pasa es que en la sociedad en la que vivimos, sobre todo si trabajas por cuenta ajena, era lo que me pasó a mí cuando trabajaba para una gran consultora y lo que me quemó. Y es que el más productivo, el que más cantidad de trabajo saca en menor cantidad de tiempo, no recibe un premio por esa productividad, ni siquiera no le suben el sueldo o le dan más horas libres, ¿no? Porque si tú haces el trabajo de 8 horas en 4, no te dejan estar en la cafetería o 4 horas tocándote las narices. Lo que te hacen es darte más trabajo. Y entonces, en vez de trabajar lo mismo que los demás, lo que haces es trabajar el doble, porque tus 4 horas se van a convertir en las 8 que tienes que trabajar, y en vez de sacar el trabajo que saca la media, vas a sacar el doble. Vas a ser un trabajador maravilloso, te van a querer un montón, pero no te van a pagar más ni te van a dar premios por conseguirlo. Y cuando trabajas en tu casa es lo mismo. Si tú, como yo, eres un empresario, un emprendedor que trabaja en su casa, montando negocios, aportando valor o haciendo lo que sea que hagas, si tú te levantas a las 8 de la mañana y a las 12 de la mañana y has terminado lo que tenías planificado para el día de hoy, no te vas a ir por ahí a tocarte las narices. Lo que vas a hacer, ¿qué es? Trabajar otras 4 horas más y sacar muchísimo más trabajo. ¿Es eso ser realmente productivo? ¿O es otra cosita? Porque es que la productividad en realidad, o lo que nos venden, conocemos, pensamos que es la productividad, en el fondo es una trampa tremenda para no hacer lo que tienes que hacer y hacer todas esas pequeñas cosas que van surgiendo a lo largo del día y que en el fondo no son más que distracciones. Ser productivo es ser capaz de podar el árbol, de quitar todo ese ruido que nos va llegando y ser capaz de centrarnos en lo que de verdad nos aporta el máximo valor a nosotros o a la persona para la que sea para la que estemos trabajando. Persona, empresa, entidad, como quieras llamarlo. Una persona productiva no es aquella que es capaz de llenar sus 8 horas de trabajo hasta arriba y acabar desbordado. Una persona productiva es la que es capaz de hacer esas tareas que realmente le aportan el máximo valor, que realmente empujan el objetivo al que quiere llegar en el menor tiempo posible. Ser productivo no es ser capaz de hacer tus tareas obligatorias y además contestar 27 millones de tonterías que te llegan por correo, mensajería instantánea o cualquier otra distracción que te va llegando. Ser productivo es ser capaz de apartar esas distracciones, centrarte en lo que tienes que hacer y luego ya tendrás tiempo o no de trabajar con esas distracciones. Y es que hay 4 lecciones básicas que rodean a la productividad y que se nos olvidan y que lo que hacen es convertir a la productividad de verdad en un Frankenstein que lo que hace es canibalizar nuestro día. De la misma forma que la carrera de la rata se refiere a esa capacidad que tenemos los seres humanos de cuanto más ganamos, más gastar, y al final cuando ganas 1000 tienes una sensación de que no llegas porque te lo gastas todo, pero cuando ganas 10.000 tienes la misma, porque lo que haces es escalar tus gastos igual que tus ingresos. Pues con la productividad pasa lo mismo. Si tú tienes una capacidad de trabajo limitada, una capacidad de concentración limitada,
o unas horas de trabajo determinadas, la productividad parece que dicta que lo tienes que llenar al máximo y que da igual que tu jornada de trabajo sean 6 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas. Y si no, te invito, como me invitaron a mí de manera forzosa en aquella consultora, a extender tu jornada laboral 1, 2, 3 horas todos los días y verás que el trabajo no acaba, que siempre sigue llegando. Pero aquí tenemos que tener en cuenta varios factores. El primero de todos es que la vida no se centra en el trabajo. La vida, como hemos hablado en otros episodios, consiste en 6 aspectos diferentes que nos conforman a nosotros. Nuestra familia, familia creada, el ocio, nosotros mismos y nuestra salud, y el trabajo también es una parte importante, pero es una parte, no todas las partes. Confundimos productividad con una trampa de llenar toda nuestra jornada con el trabajo y abandonar el resto de los aspectos. Y esto va muy ligado con la segunda premisa que tenemos que aprender e interiorizar para ser realmente productivos, y es que hay que aceptar que hay cosas que no podemos hacer y hay cosas que no tenemos que hacer. Hay un montón de preguntas absurdas y de consultas que nos llegan que muchas veces se pueden contestar solas. Como se dice vulgarmente, en 5 minutos de búsqueda en Google resuelves el 90% de las dudas. Y eso es un problema, sobre todo para la gente que, como yo, está expuesta de cara al público y recibe un montón de emails y comentarios diarios. Contestar cada pregunta que hacen cuando la respuesta está normalmente en la misma página desde la que te están escribiendo o en otra adyacente, lo que haría sería consumir tu tiempo a cero y dejarlo limitado. Y cuantas más preguntas banales o que no te ayudan en tu productividad contestas, más te conviertes en la persona que las contesta. Y si no, pruébalo. Cada vez que alguien te venga con una duda, contesta al instantáneo, contéstale automáticamente. Se van a acostumbrar, y si no, si tienes hijos lo sabes, se van a acostumbrar a que si contestas automáticamente no merece la pena, no merece el esfuerzo buscar una respuesta, porque su productividad es más importante que la tuya. Y su productividad consiste en resolver sus dudas lo más rápido posible. ¿Cómo las resuelven? Te escriben y les contestas. Ya está. Para ellos es fantástico, pero para ti no. Entonces hay que aceptar que hay cosas que no se pueden hacer y hay que aceptar que el no tiene que ser una parte de nuestro día a día. Te invito a hacer un ejercicio. Coge en un día normal, una jornada normal, y apunta la cantidad de veces que te metes a contestar un mensaje, a publicar en redes sociales, a responder un email o a hacer cualquier cosa que no sea la tarea que deberías estar haciendo. Imagínate que tú tienes propuesto escribir una propuesta y tu objetivo es escribir ese artículo de 1000 palabras. Tu productividad sería escribir ese artículo de 1000 palabras en el menor tiempo posible. ¿Qué va a pasar? Si te lleva 1 hora escribir esas 1000 palabras, ¿cuántas distracciones vas a sufrir a lo largo de esa hora? No me vale que sea la primera hora del día y que justo sea la que más centrada estás. Hazlo con la segunda hora o con la tercera. Ya verás como al final nuestra productividad se va diluyendo porque hacemos un montón de cosas que no son las que deberíamos estar haciendo. Cosas a las que tendríamos que estar diciendo que no o que tendríamos que estar moviendo a lugares específicos en los que nos permitamos recrearnos en esas distracciones. Porque es que la productividad va muy ligada a la fuerza de voluntad, a la disciplina y a la capacidad de concentración. Y hay un montón de estudios por ahí, estudios neurológicos, estudios hechos por doctores en universidades. Hace poco leía un libro de Cal Newport que hablaba precisamente de algunos de estos estudios y me estoy leyendo ahora uno que se titula, creo que es Lo Único, que también habla de estos estudios y que lo que viene a decir es que nuestra capacidad de concentración es limitada y no se recarga a lo largo del día. Empezamos con la barra llena, es como una barra de energía, como la carga del móvil, la batería del móvil, y se va consumiendo. Lo que pasa es que se va consumiendo de una forma que no podemos controlar, porque cada mini decisión que tomamos, cada distracción a la que tenemos que hacer caso, cada vez que tenemos que decirle a nuestro cerebro, mira, no, deja de enfocarte en esta cosa tan difícil que estás haciendo para desconcentrarte y contestar este mensaje que te ha llegado, cada pequeña acción que hacemos va mermando nuestra capacidad de concentración y nuestra capacidad de trabajo. Y tenemos que cuidarla mucho para ser capaces de ser verdaderamente productivos. ¿Quién es alguien verdaderamente productivo? ¿El que es capaz de hacer 200 cosas en un día? No, el verdaderamente productivo es el que es capaz de coger esa barra de energía y utilizar el mayor porcentaje posible en las tareas que más valor le aportan, no las 200 que te van a llegar a lo largo del día, sino en esas, en ese informe, en ese artículo, en ese negocio que estás montando o en esa propuesta de valor que tienes tú para ti mismo o para tu empresa. Eso es ser verdaderamente productivo. Porque es que ser productivo no es cuestión de hacer más cosas, de trabajar durante más tiempo. Ser productivo, la productividad es ser capaz de hacer lo que tienes que hacer, esquivando todas esas trampas que te va poniendo el deseo.
porque al final esas distracciones lo que son una excusa fácil para poder decirnos a nosotros mismos que hemos hecho muchas cosas en nuestro día. Y además normalmente esas distracciones suelen estar ligadas con el deseo y con los chutes de dopamina, serotonina, de estas hormonas que nos hacen sentir bien, ¿no? Como pueda ser las redes sociales o las distracciones más lúdicas o sociales. Y eso no es la productividad. Ser productivo no es ser capaz de estar entrando en Twitter mientras redactas un informe. Ser productivo es ser capaz de acabar ese informe lo más rápido posible y luego dedicar tu tiempo idealmente a lo que tengas que hacer, pero en este supuesto que estás poniendo, contestar Twitter después. En cualquier caso, en futuros vídeos lo que vamos a hacer es hablar de trucos y consejos y formas de realmente ser más productivos, y no más productivos por hacer más, sino por ser más productivos siendo mucho más inteligentes en el uso de nuestro tiempo. Como decía, la productividad no es trabajar las 24 horas del día. Ser productivo es ser capaz de dividir tu día en trocitos y poder disfrutar de ti, de tu familia, de tu ocio y hacer además lo que tienes que hacer. Es algo que llevamos tratando mucho en mi newsletter, en davidolier.com, en la que mando un email cada día y prácticamente cada día damos consejos al respecto de mentalidad, desarrollo personal y productividad. Y lo que vamos trabajando es precisamente esto, en conseguir enfocarnos en lo que queremos conseguir, dejando de lado todas estas distracciones que en el fondo nos engañan, haciéndonos pensar que hemos hecho muchas cosas cuando en realidad no las hemos hecho. Si te interesa la productividad, quédate porque vamos a hablar de muchas cosas muy interesantes y de trucos y consejos que te ayudarán a lograr eso que estás buscando. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.